8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo convertirse en un programador Jedi sin irse al lado oscuro? Aquí pueden encontrar mis redes sociales, Mayomar HS, y yo pongo una ingeniera de software porque me fui al lado oscuro. ¿Y el lado oscuro qué es? Es precisamente lo que llamamos lado oscuro, lo que le pasó a Anakin, que terminó con su salud mental afectada y en un estado donde quizás ya no era la misma persona y no tenía la misma integridad que tenía al principio. Cuando vimos los los episodios 4 y 5 de Star Wars. No hay que ser un experto en Star Wars para entender esto, pero espero que se entienda la referencia, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco de qué es un Jedi y cuál es su camino en la programación, cuáles son las habilidades técnicas que tenemos que aprender para ser considerados expertos en algo, para ser líderes, y eso también afecta a las habilidades blandas que tenemos que tener para ser líderes. Luego viene el lado oscuro, ¿no? Que es toda esa depresión, estas enfermedades mentales. Voy a hablar más de la depresión y cuáles serían mis recomendaciones y conclusiones para ustedes como comunidad, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Ya les comenté, hace más de 12 años que me fui por el camino del Jedi en programación, es decir, me esforcé en aprender todas estas habilidades técnicas y blandas de las que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, en los últimos 7 años me desempeñé como desarrolladora en LabVIEW. LabVIEW es un lenguaje gráfico de programación, pero luego después empecé a hacer arquitectura de softwares de este estilo y llegué a ser gerente de ingeniería de software. Finalmente me dedico a la creación de contenido y a la educación online, por lo menos por ahora, hasta que me salga del lado oscuro y vuelva hacia la luz, que también es posible, por supuesto. Entonces, un Jedi en programación. Esta palabra se empezó a utilizar hace un tiempo y se refería mucho a aquellos programadores que habían superado el nivel senior o que eran muy buenos en algún tema en particular o en alguna tecnología en particular. También se le decía programador Jedi a aquellos que estaban obsesionados con Star Wars, ¿no? Donde o programaban programas de Star Wars, ya sean juegos, ya sean, no sé, cualquier tipo de contenido relacionado con Star Wars. En esta presentación nos estamos refiriendo al Jedi como este programador que realmente ha encontrado un área de especialidad, o sea, nos vamos a esta primera definición, un área en la que quiere ser especialista. Entonces, ¿cuál es el camino del Jedi? Entonces son esas habilidades técnicas y blandas que debemos adquirir para convertirnos en dev expertos, y vamos a cubrir acá más de esas habilidades. En esta presentación en particular yo me estoy refiriendo a los especialistas, porque como sabemos hay personas que les gusta ser especialistas y hay personas que les gusta ser generalistas. No hay opción incorrecta. Un generalista es una persona a la que le va a gustar mucho más aprender de todas las tecnologías un poquito. Esa persona que puede ver una página web, puede ver una aplicación móvil, todo, quizás en una forma un poco más superficial, pero que puede abarcar muchas áreas. Ese es un generalista. Pero también existe el especialista, y es el perfil en el cual estoy enfocando esta presentación, que es aquella persona que elige un área, se aferra a esa área y aprende mucho, con mucha profundidad, es todo lo relacionado con esa tecnología. Entonces, eso es lo que vamos a explorar. ¿Cómo nos convertimos en especialistas? Lo primero, como les comenté, el especialista elige un área en la tecnología. Entonces, yo aquí puse unos ejemplos, por supuesto que hay muchísimos más, por ejemplo, el desarrollo web front-end, back-end, inteligencia artificial, aplicaciones móviles, sistemas embebidos. Hay otras, por ejemplo, en la que yo trabajé, sistemas de pruebas de hardware, no sé, muchísimas más que habrán por ahí que ahorita ni siquiera me acuerdo. Pero el primer paso es que elegir un área, el área en la cual tú te vas a convertir en un especialista. Imagínate como que el ser superior que sabe, se ilumina y sabe todo lo que puede acerca de un área en particular. Entonces, una vez que elegimos un área, toca investigar, ¿cuáles son los lenguajes de programación y frameworks más utilizados
en esa tecnología. Entonces, por ejemplo, en mi área, sistemas de pruebas de hardware, se utilizan por lo menos estos 3 lenguajes de programación: LabVIEW, C y Python. Entonces, una vez que yo investigo, yo voy a buscar, ¿y cuál es el más, digamos, el más popular o el que me ayuda a resolver mejor los problemas, el que me va a ayudar más a desarrollarme? Entonces, por ejemplo, yo elegí LabVIEW como primer lenguaje porque ya tenía conocimientos de C y luego tuve que aprender algo de Python, sigo aprendiendo Python. Entonces, de esos lenguajes más usados, aquí tengo otro ejemplo. Del desarrollo web front-end tenemos lenguajes de programación, lenguajes de marcado y lenguajes de diseño que tienes que aprender. Tienes que aprender HTML, CSS, JavaScript, y tienes JavaScript y TypeScript. Entonces viene una primera fase que es básicamente de investigación. Yo elijo un área y yo investigo cuáles son las tecnologías más utilizadas en esa área y los lenguajes de programación más utilizados en esa área, y luego escojo uno para empezar, ¿ok? No es que siempre nos vamos a quedar toda la vida con un lenguaje de programación, porque ya sabemos que la tecnología no es así, pero elegimos uno y decimos, ok, en este voy a empezar. Si, por ejemplo, un programador web front-end, luego de que aprende HTML y CSS, entonces dice, bueno, mi primer lenguaje de programación para aprender va a ser JavaScript, ¿ok? Y yo creo que es importante, y esto es un consejo personal, que cuando aprendemos un lenguaje de programación, tengamos algún propósito para ese lenguaje de programación. Creo que una pregunta muy común que nos suelen hacer a los creadores de contenido es, ¿y por dónde empiezo? Y creo que es súper importante que si nos queremos desarrollar en algún área en particular, investiguemos cuál es el lenguaje en esa área y empecemos por ahí, porque de una vez vamos a poder hacer proyectos y vamos a poder hacer cosas que nos permitan de una vez ver los resultados que queremos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una aplicación móvil, empieza por un lenguaje que te permita de una vez ir haciendo aplicaciones móviles. Eso te va a dar motivación y te va a dar entusiasmo acerca de lo que estás aprendiendo. Dentro del primer lenguaje de programación, entonces empezamos a aprender cosas relacionadas a ese primer lenguaje. Y algo que creo que es súper importante es aprender buenas prácticas. Usualmente cada lenguaje de programación que nosotros vamos a aprender tiene una guía de cuáles son esas buenas prácticas, por así decirlo, o esa buena forma o el estilo en el que se espera que programemos. En el caso de lenguajes de texto, por ejemplo, nos dicen qué tipo de qué forma de tipado, de indentación, de colores, de nombres de variables, o incluso podemos referirnos a libros que son muy buenos como Clean Code de Robert C. Martin, que nos dan precisamente algunas pautas para ser mejores programadores, o tener buenas prácticas al momento de programar, ¿no? Nada de llamar a las variables A, B, C, D, E, sino poner nombres significativos, crear funciones claras, legibles, recordar que estamos programando para que otros puedan entenderlo también, nuestra programación, nuestro código. Entonces, empezar a aplicar buenas prácticas a nivel de programación. Mientras aprendemos estas buenas prácticas, súper importante aprender control de versiones, software de control de versiones. Hay algo que voy a volver acá porque no sé si está en el futuro, que es, obviamente, aprender buenas prácticas también implica aprender otros tipos de paradigmas de programación, ¿okay? Quizás esto lo menciono más adelante, pero para que sepan por qué pongo esto acá, es porque estos son paradigmas de programación que eventualmente tenemos que aprender con el lenguaje con el que estamos trabajando. Hay lenguajes que son multiparadigmas, es decir, nos permiten programar con programación orientada a objetos o con programación imperativa o programación declarativa, etc. Pero hay lenguajes de programación que de repente solamente nos permiten trabajar con un tipo de paradigma. Por ejemplo, Dart es prácticamente un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas en las que vamos a profundizar, o las que tenemos que aprender y profundizar cuando estamos aprendiendo un lenguaje. Pero mientras aprendemos este lenguaje, sobre todo en esta época en particular,
yo diría que es súper importante que aprendamos de algún tipo de sistema de control de versiones. Por ejemplo, tenemos Git, tenemos SVN, tenemos Mercurial, o sea, hay opciones para lo que es el sistema de control de versiones, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que deberíamos hacer, que deberíamos aprender. Junto, casi que empezar a aprender el lenguaje y empezar a aprender cómo controlamos las versiones de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque el control de versiones nos permite trabajar de forma colaborativa, nos permite presentar nuestro portafolio, nos permite presentar al mundo cómo nosotros programamos. Entonces yo creo que es súper importante, sobre todo ahorita, aprender esto, pero especialmente porque cuando tengamos empleo, lo más probable es que usen Git, ahorita es una de las más utilizadas, y utilicen GitHub para almacenar nuestros repositorios. Entonces, súper importante que cuando caigamos en una empresa tengamos conocimiento de esto, sepamos cómo utilizarlo, sepamos cómo trabajar de forma colaborativa con todo un equipo de desarrollo de software. Entonces, otra de las cosas que tenemos que aprender cuando aprendemos un lenguaje de programación o estamos en una tecnología en particular, y yo creo que esto sí va un poco de la mano de las tecnologías, son los patrones de diseño. Entonces, sé que he mencionado varias cosas, ok, solo para recapitular, tenemos que elegir un área. En esa área podemos empezar por el lenguaje más popular o el más buscado, el que tenga mayor oferta laboral. Empezamos a aprender ese lenguaje, empezamos a aprender las buenas prácticas en ese lenguaje. A medida que hacemos eso, estudiamos Git, estudiamos sistemas de control de versiones, y luego cuando ya hemos superado esta etapa básica, que ya además sabemos de quizás paradigmas de programación, tenemos también patrones de diseño. O sea, un patrón de diseño es como son soluciones habituales a problemas comunes en el diseño de software. Es como un plano, es como tener una solución prehecha a algún problema que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, hay patrones de diseños prehechos, como que son un plano para guiarnos, por ejemplo, cuando tenemos una interacción con una interfaz de usuario y tenemos, no sé, una base de datos, o cuando tenemos máquinas de estado, o sea, existen un montón de patrones de diseño, o sea, muchísimos, pero van a haber algunos que van a ser más populares según la tecnología en la que estamos trabajando. Entonces es buscar esos patrones de diseño que se aplican a nuestra tecnología. Tenemos acá unos ejemplos de patrones populares: Observer, modelo vista controlador, que se utiliza mucho tanto en web como en las aplicaciones móviles; productor consumidor, que se utiliza cuando algún loop produce un evento y otro loop consume el resultado de este evento; máquinas de estado, cuando vamos circulando de un estado a otro. Y estas soluciones prediseñadas, estos patrones de diseño, nos ayudan a programar incluso más rápido y mejor. Entonces, es aprender a identificar, ok, este es el problema y ya yo he resuelto el problema con esta solución, y aplicar el patrón de diseño que conozco para esa solución. Entonces, eso ya nos va volviendo más especialistas en el lenguaje. Yo creo que hasta el punto anterior estábamos como generalistas. Aquí, cuando ya empezamos a dominar patrones de diseños, ya estamos especializándonos en un área, ya estamos entrando a terrenos un poquito más profundos. Entonces, luego que viene, por supuesto, los frameworks. Y ahí empezamos a profundizar más en lo que son estos marcos de trabajo, estos esquemas de trabajo para hacer desarrollo de software. Por ejemplo, hay frameworks que vienen de una vez con un patrón de diseño. O sea, hay frameworks que incluyen patrones de diseño, incluyen un montón de librerías, incluyen estilos de programación de tipado. O sea, ya hay frameworks que son tan completos que te ahorran una cantidad enorme de trabajo a que si tuvieras que hacerlo, digamos, manualmente, ¿no? O sea, como que a mano esa solución. Es de nuevo tener un problema, pensar en una solución que puede ser un patrón de diseño, pero que quizás pueda ser un framework que contenga ese patrón de diseño, o un framework donde puedas trabajar más fácil ese patrón de diseño.
Entonces, por darles un ejemplo, en LabVIEW están varios frameworks. LabVIEW es el lenguaje en el que yo trabajaba, y está, por ejemplo, de QMH, Unit Test y Actor Framework. Entonces, dependiendo del problema que uno tiene a mano, uno va a elegir algún framework que te ayude a resolver el problema más rápido, por ejemplo, de QMH, y estaba Unit Testing, que es muy importante. Entonces, el punto inicial. Investigo acerca de la tecnología y también investigo acerca del framework que está siendo más buscado, mejor pagado, que tiene quizás más demanda. Empiezo a buscar estos indicadores que podemos conseguir online acerca de qué framework puedo aprender. Si quiero ser muy especialista, quizás tenga que aprender un framework muy poco conocido, pero que de repente paguen muy bien. Si quiero conseguir quizás un trabajo más rápido, uso algo más común como React. Entonces, como pueden ver acá, tenemos que decir React, Vue, tenemos Angular, tenemos Unit.js. Son frameworks que nos dan estas soluciones modulares a nuestros problemas. Y ya aquí entonces estamos mucho más profundo en nuestra área de capacitación sobre una tecnología. Y dentro de los frameworks, no sé si notaron acá que yo tengo Unit.js y en esta tenía Unit Test. Usualmente eso se debe a que nosotros debemos hacer pruebas unitarias en nuestro código y es súper importante también aprenderlo. Entonces, una prueba unitaria es un código que se utiliza para probar las funcionalidades del software a desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo desarrollo una calculadora y empiezo a hacer pruebas unitarias para probar cada una de las funciones de esa calculadora y asegurarme de que la suma realmente sume, la resta realmente reste, la multiplicación realmente multiplique. Y para eso son las pruebas unitarias. El tema es que las pruebas unitarias usualmente vienen empaquetadas en un framework. Entonces, los frameworks que mencioné anteriormente. Entonces, una prueba unitaria debe ser rápida, no debe tener dependencias entre sí y deben verificar una única funcionalidad. Por ejemplo, acá hay varias funciones, ¿no? Por darles un ejemplo, que es una que se llama doblar A, que básicamente duplica el valor de A. Hay otra que es sumar A más B, retorna el valor de A más B. Y la otra que define si es par y retorna 1 si al multiplicar con este módulo, básicamente el resto es 0. Entonces, aquí viene un framework que se está utilizando para pruebas unitarias y se crea una clase que es funciones de prueba, como pueden ver de tipo unit test case, y se empiezan a hacer assertions, o sea, se empiezan a hacer comprobaciones a ver si las condiciones que están acá son ciertas, ¿no? Por ejemplo, si yo le llamo doblar y pongo el número 10, si obtengo como resultado 20. Si no obtengo como resultado 20, tengo un indicativo claro de que mi función está mal, de que algo está sucediendo con esta función y entonces puedo tomar medidas y puedo salvar mi código. Y eso forma parte también de saber DevOps. Entonces, cuando aprendemos frameworks, en realidad vamos a tener que aprender 2 frameworks. Vamos a tener que aprender por lo menos 2 frameworks, ¿ok? Por lo menos. Uno que tenga que ver con los patrones de diseño, las tecnologías, módulos, librerías, etc. Y otro que tenga que ver con las pruebas unitarias, porque probablemente lo vamos a utilizar en nuestra carrera, nuestra profesión. Y finalmente, bueno, no es finalmente, algo que va por la misma línea de las pruebas unitarias es conocer algo de DevOps, ¿ok? Lo más probable es que cuando nosotros trabajemos en una empresa, algo el desarrollador o el arquitecto DevOps, ¿no? Pero sí es importante que nosotros como programadores entendamos por lo menos qué es lo que se quiere hacer con esto. Como dice acá, se promueve una comunicación continua y fluida entre la colaboración, la integración, la visibilidad y la transparencia entre equipos de desarrollo de aplicaciones y sus homólogos en operaciones tecnológicas. Entonces, es como que este círculo de aprendizaje
donde tenemos el desarrollo, el desarrollador construye, o sea, planifica, hace el código, compila el código, prueba, y después en todo este release, deploy, operate y monitor están el ops. En este espacio que está aquí, donde nosotros estamos o entre el test y el release, es súper importante que estemos claros qué es lo que estamos haciendo. Lo más probable es que estemos empujando código, que vaya hacia alguna rama en particular en nuestros repositorios. Entonces, por lo menos entender lo básico de saber qué es lo que estamos haciendo es súper importante. Entonces, por eso agrego DevOps. Y algo que a los programadores quizás no nos encante hacer, pero que es súper necesario, es la documentación. Tanto en el código como fuera del código. En el código, obviamente, la idea es que nosotros seamos capaces de hacer un código tan limpio, tan bonito, que no necesitemos escribir demasiado o generar demasiados comentarios. Eso es lo que diríamos que es como que se autoexplica en nuestro código porque está muy bien organizado. Esas son las recomendaciones. Obviamente tiene que haber algunos comentarios aquí y allá, pero también tenemos que ser capaces de generar documentación oficial de cómo se creó nuestro módulo, nuestra librería, nuestro código en general, qué hicimos, por qué lo hicimos y para qué. Afortunadamente ahorita tenemos ayuda de la inteligencia artificial. Hay cosas como Scribe que básicamente tú pones el código o ahí te hace hasta capturas de pantalla. O sea, la cosa es, no es publicidad, pero hay herramientas de ese estilo, ¿no? Incluso en LabVIEW hay herramientas que te permiten generar documentación como que de forma más automática. Entonces no hay excusa para no hacer documentación. Y esta sí es la última, que es opcional, es la gestión de los proyectos. Yo les puedo decir algo en lo personal, y es que a mí la gestión de proyectos me ayudó bastante. Yo sé que en programación y en tecnología en general solemos decir que el project management no es nuestra cosa favorita en el mundo, pero resulta que nos puede ayudar a ser mejores líderes, porque cuando aprendemos acerca de la gestión de proyectos, entendemos cómo nuestras acciones como desarrolladores afectan cosas como el alcance del proyecto, el presupuesto y otros recursos que se trabajan. También nos ayudan a poder trabajar con un equipo, a integrarnos, a calcular bien los deadlines, que es algo súper difícil. Creo que es una de las cosas más difíciles que hay, que es calcular deadlines. Con la gestión de proyectos nos volvemos mucho mejores en eso, y yo creo que sí es súper importante y sí mejora la calidad de líderes que podemos llegar a ser, sobre todo los que realmente que hemos querido en algún momento ser líderes de un equipo. Recomendaría enormemente aprender acerca de gestión de proyectos. Y obvio, los pasos del 1 al 10, o sea, del 1 hasta la documentación, creo que puedes aplicarlos para varios lenguajes. O sea, para ir especializándote más, tú agarras y repites el proceso. Por ejemplo, ya lo aprendí con LabVIEW, ahora lo aprendo con C, ahora lo aprendo con Python. O si eres programador web, ok, ya lo aprendí con JavaScript, ya aprendí React, ya aprendí Vue, puedo aprender TypeScript. O sea, puedes seguir mejorando siempre. La tecnología se trata acerca de la mejora continua. Y esa es una de las cosas más difíciles, pero más maravillosas y retadoras que tiene la tecnología y la programación, que nos está retando siempre a aprender algo nuevo. Entonces no tenemos por qué quedarnos casados con un solo lenguaje. Podemos repetir el proceso con otro lenguaje y volver a hacer lo mismo. Y ahí nos vamos a convertir en líderes, en arquitectos, etc. Ahora, nada de esto es posible sin las habilidades blandas. Y aunque estén puestas en esta lámina, digamos, sencilla, creo que es realmente lo más importante que les puedo mencionar. Cuando tenemos habilidades blandas y las desarrollamos bien, no solo nos convertimos en mejores líderes, nos vamos a convertir en mejores desarrolladores, en mejores todo. Entonces, puse acá a C3PO,
porque me parece que él tenía esta comunicación efectiva. Entonces yo creo que el primer parámetro que tenemos que tomar en cuenta es la comunicación. Saber expresarnos, expresar nuestros deseos, expresar lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, aprender a comunicarnos con otros, aprender a respetar y cómo otros se expresan, a escuchar, etc. Es una comunicación activa. Creo que es la habilidad blanda más importante que podemos tener. He visto personas como líder de equipo, he visto personas teniendo muchos problemas en el trabajo, no porque no hagan las cosas o no den resultados, sino porque no los comunicaban, no comunicaban sus problemas, no comunicaban sus inconvenientes, y esto desafortunadamente hacía ver a la persona como si no estaba haciendo nada o como si no estaba realmente interesada en el proyecto. Entonces la comunicación me parece súper importante. Luego tenemos el liderazgo, ¿ok? Si quieres ser un líder, entonces tienes que aprender de liderazgo. No es como que yo voy a decir, mire, yo soy líder, todos vayan y confíen en mí y ya yo lo voy a hacer. No, o sea, el liderazgo es una habilidad que tenemos que aprender. Tenemos que leer libros acerca del liderazgo, tenemos que hacer cursos, si es posible, acerca del liderazgo, cómo ser mejores líderes, o a conversar con nuestros líderes y que nos den tips y nos ayuden y nos den herramientas para nosotros poder ser líderes también. Porque aunque ustedes no lo crean, cosas como liderazgo, comunicación, gestión de tiempo, empatía y trabajo en equipo, a veces se tienen que trabajar, se tienen que estudiar. Entonces, eso a veces no está naturalmente en nosotros. Y entonces tenemos que estudiarlo y aprenderlo para que otras personas puedan percibirnos como buenos comunicadores, buenos líderes. Y trabajar en equipo. Una de las cosas que tiene la tecnología es que hay mucho trabajo en equipo. Aunque yo estoy sola, aunque yo esté sola en mi casa, digamos, yo estoy trabajando con un equipo, ¿verdad? Y eso suele suceder mucho en programación, tanto para los que van a la oficina como para los que no van a la oficina. Entonces, tengo que aprender a comunicarme con el equipo, a trabajar con el equipo, a crear un ritmo. Y por supuesto hay un líder que quizás nos ayude en eso, a gestionar eso, pero nosotros es importante que en programación y en tecnología sepamos trabajar en equipo, porque hay un montón de trabajo en equipo que se hace, aunque estemos solos en nuestra casa. La empatía sé que a veces no para todo el mundo es igual, pero creo que es importante trabajarlo como un ejercicio de ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender qué situaciones están afectando a la otra persona o qué situaciones pudiera estar pasando a la otra persona, atravesando a la otra persona, que quizás no le permita tener resultados en cierto momento, etc. Entonces, sobre todo cuando queremos ser líderes, la empatía es algo súper importante. Tú quieres saber cómo está tu equipo, tú quieres saber qué está afectando a tu equipo y quieres saber cómo ayudar para resolver los problemas de tu equipo. Y por último, que me parece súper importante porque la gente creo que subestima muchísimo la importancia de la gestión de tiempo y entender cómo hacer gestión del tiempo. Entonces, ¿qué solemos encontrar? A un montón de desarrolladores que no saben estimar sus tiempos, que no saben estimar cómo hacer, cuánto tiempo le va a tomar hacer un feature nuevo o hacer una depuración o hacer incluso un programa completo, y no sabemos esto. O decimos, sí, mira, yo esto lo hago en una semana, y durante la semana no haces nada, y el viernes a las 3 de la tarde quieres sacar el proyecto completo que no sacaste en toda la semana. Eso es un problema importante y es un problema de gestión de tiempo. Y como todas las habilidades blandas que les he mencionado, es algo que se puede aprender. Entonces, eso es lo bonito de las habilidades blandas, que todas también se pueden estudiar y todas se pueden aprender. Hay libros, hay conferencias, hay charlas y hay personas que te pueden ayudar a aprender todas estas habilidades blandas. Entonces, yo creo que un líder, y esto sí es una perspectiva personal, ¿ok? Yo creo que un buen líder tiene todas esas habilidades técnicas que les he mencionado hasta ahora,
comprende todas esas habilidades técnicas, pero sobre todo tiene estas habilidades blandas. Porque sin estas habilidades blandas es cuando empezamos a tener fallas en el equipo. Tú puedes tener a alguien que quizás no tenga el mejor conocimiento técnico, pero que si tiene unas buenas habilidades blandas, tú sabes que quizás va a aprender, se va a poner al día con el equipo, va a tratar de hacer las cosas. Entonces, tenemos estas habilidades blandas, vale la pena ahora hacerse una autoevaluación y decir si las tengo o no las tengo, o en cuáles tengo oportunidades de mejora. Entonces, después de las habilidades blandas, quiero decirles el lado oscuro. Básicamente, y creo que la importancia de las habilidades blandas es porque precisamente de la falta de algunas habilidades blandas es que viene el lado oscuro. Entonces, sí es súper importante dominar eso. El lado oscuro, en esta presentación yo les comenté que le iba a llamar la depresión, pero también puede ser la ansiedad generalizada o puede ser algún problema de salud mental. La verdad es que yo no tengo miedo en hablar de temas de salud mental. Yo he pasado ya, este es mi segundo episodio depresivo, con medicación, con tratamiento, con psicoterapia, y puede pasar. Y los programadores quizás no estemos más propensos que el promedio, pero tenemos factores de riesgo, y son factores de riesgo que están investigados, documentados, y que tenemos hasta papers que validan la información que yo les voy a dar en este momento. Entonces, ¿cómo se relaciona la depresión con la programación? Entonces, primero definamos qué es la depresión. Por si acaso, si alguno de ustedes se identifica con alguno de estos síntomas, es importante que vaya con un especialista, que converse con un psicólogo, que converse con alguien que le pueda ayudar. Según un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo depresivo, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío o una pérdida del placer o del interés por actividades que solían a uno gustarle. En mi caso particular, durante mis episodios depresivos, de verdad he sentido un cansancio extremo, así como que si no me puedo parar de mi cama, o sea, de verdad que pierdo la capacidad de levantarme de la cama. Empiezo a cuestionar mi existencia, para qué estoy, para qué existo, estoy cansada. Entonces, yo les expreso que estos síntomas no son superficiales, son serios, o sea, te afectan realmente, empiezan a afectar tu vida, ¿no? Entonces, por eso es que no son lo mismo a unas variaciones de el estado de ánimo habituales. Yo sé que es normal que algún día de repente podamos estar felices, de repente otro día tuvimos un mal día y nos sentimos tristes. No, tú te sientes así todo el día durante varias semanas o incluso durante meses. En este episodio depresivo que yo estuve creo que varios meses tratando de superarlo por mi cuenta hasta que simplemente ya no pude más. Entonces pueden presentarse varios síntomas más, como dificultades para concentrarse. Esta es totalmente real y no hay nada más difícil que tratar uno de programar con dificultades para concentrarse o de liderar un equipo con sentimiento de culpa o de baja autoestima, ¿no? Falta de esperanza acerca del futuro. Este es un síntoma bastante real, bastante fuerte. Realmente empiezas a sentir que para qué estás trabajando, para qué estás haciendo las cosas. Empiezas a tener esos pensamientos y viene pensamientos de muerte o suicidio, que es algo grave y es algo por lo cual, si estás pasando, deberías inmediatamente buscar ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica lo más pronto posible. Yo reconozco que he tenido este síntoma y ha sido una de las razones principales por las cuales yo he buscado apoyo psiquiátrico y psicológico urgente, ¿no? Cuando empecé a tener este síntoma y dije, esto es depresión y estoy teniendo un episodio grave, entonces esto es lo que debo buscar ayuda, ¿no? Y alteraciones del sueño. Entonces, cambios en el apetito, en el peso, afectan un montón, y sensación de cansancio o de falta de energía. Como les comenté al principio, a veces uno no se puede ni parar de la cama. Entonces, este es el lado oscuro. Ya sabemos qué es la depresión. Definitivamente se parece bastante aquí al emperador Palpatine
es una cosa bien fea y bien oscura y nos puede afectar. Entonces, ¿qué dicen los estudios científicos? Porque obviamente aquí nos basamos en la ciencia, ¿no? Entonces, según la ciencia, hay varios estudios, hay un montón de estudios en realidad. Si ustedes se van a Google, ¿cómo es que se llama? El que es de Google académico, el que es de la academia, de los artículos, y ustedes buscan programación y sistemas, programación e ingeniería, van a ver que hay un montón de artículos, ¿no? Y hay un estudio que evaluaba a profesionales de tecnologías de información en la India y él determinó que el 43.3%, que me parece un montón, de los profesionales encuestados que manifestaron estar laboralmente estresados estaban en riesgo de desarrollar depresión. O sea, ellos hacían como una especie de test, hacían una especie de prueba, hacían una especie de preguntas según un método que ellos tenían allí. Y de acuerdo a ese método, las personas que estaban estresadas, que eran un gran porcentaje de las personas que ellos evaluaron, tenían riesgo de desarrollar depresión. Entonces, eso me parece súper importante porque hay un estudio que data del año 1991, o sea, es un estudio realmente casi que de mi edad, o sea, un estudio, digamos, mayor, para no decirle viejo, ¿no? Y analizaba a ingenieros de software y managers en Japón y determinó que existe una correlación entre factores de estrés, tales como falta de recompensa, falta de claridad en las especificaciones de los proyectos, dificultades técnicas, problemas de comunicación, cambio de tecnología, entre otros, y síntomas depresivos. Es decir, los programadores o las personas que trabajamos en tecnología, sobre todo en programación, nos estresamos por las dificultades que solemos encontrar en el desarrollo de software, por ejemplo, y en las empresas, por ejemplo, que no seamos remunerados como nosotros creemos que merecemos, por ejemplo, que cuando nos den los requerimientos de un proyecto no estén claros y no así como que, pero ¿qué tenemos que hacer acá? Cuando tenemos problemas de comunicación. Entonces, todas estas cosas que nosotros ignoramos o que puedo decir, ay, esto quizás no es tan importante, pero que nos van estresando, se relacionan después o pueden relacionarse después con síntomas depresivos. Y eso se sabe desde el año 1991 y por alguna razón no hemos cambiado mucho nuestras técnicas ni nuestros métodos de programar. Entonces, a mí sí me parece bastante interesante eso, bastante relevante, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que los factores de estrés en sistemas nos pueden causar depresión y seguimos manteniendo estos factores de estrés? Y otro estudio destaca factores biológicos y familiares, obviamente, o sea, no es que soy programador, me voy a deprimir, no. Existen también factores biológicos, factores familiares que pueden ser los más relevantes, podemos tener una predisposición, pero aparte de los factores biológicos están los factores ambientales y está la falta de horas de sueños, hábitos alimenticios no saludables y falta de ejercicio. Y si hay algo que solemos hacer mal los programadores es organizarnos con este tipo de cosas. Por ejemplo, tú puedes tener falta de horas de sueño, no estás durmiendo bien, eres de esas personas que se acuesta a las 3 de la mañana y se para a las 7 de la mañana, te sientes súper bien, tú dices, sí, yo puedo con todo, pero en un año desarrollas síntomas depresivos. O no estás haciendo ejercicios, tienes años sin hacer ejercicios, estás sometido a los factores de estrés de la programación, no tienes una buena gestión de tu tiempo y entonces vienen estos problemas, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos esta correlación y finalmente hay una asociación entre horas en pantalla, ya sea PC, televisor, teléfono, etcétera, y síntomas de depresión, de moderados a graves. Es decir, que entre más horas pasamos en la pantalla, en el artículo habla de más de 6 horas. Los programadores obviamente pasamos mucho más de 6 horas en pantalla al día, así que, y eso está correlacionado con síntomas depresivos, moderados a graves. Yo creo que es súper importante que si hay alguno acá que es líder, que tenga esta habilidad de liderazgo o este rol de liderazgo, sepa que las horas excesivas en pantalla pueden afectar a tu equipo. Entonces, que no es saludable, las horas extra quizás no son lo más saludable, no es tan saludable exigir más
cuando ya hemos dado muchas horas en pantalla y que eso nos someta a más factores de estrés. Entonces, en fin, lo que les puedo decir es que sí hay una relación bastante grande entre nuestro trabajo en sistemas, en ingeniería, de software y la depresión. No es el único factor, como digo, probablemente factores familiares y biológicos también son quizás hasta más relevantes, pero estamos en riesgo. Entonces, mis recomendaciones. Yo sé que hay mucho que aprender en tecnología y yo sé que las habilidades técnicas que les mencioné al principio son bastantes, porque sí son bastantes, pero eso se va desarrollando a lo largo de varios años. No tenemos por qué hacerlo de hoy a mañana, porque la salud mental es primero. O sea, si nosotros tenemos todo el tiempo del mundo y lo podemos hacer rápido, genial, pero si no, cada uno tiene su ritmo, cada uno poderle ir haciendo a su manera este camino del Jedi y para el final convertirse, ¿no? Entonces, hay que aprender, tenemos que aprender no solo de tecnología, tenemos que aprender manejo de estrés y gestión del tiempo, súper importante, porque estamos sometidos a bastante estrés y ya vimos que el estrés se correlaciona con la depresión. Ejercitarse todos los días para reducir los factores ambientales que nos puedan deprimir, que nos puedan llevar al lado oscuro, comer alimentos saludables, no pasar demasiadas horas en pantalla. Si ya pasaste todo el día en la pantalla porque trabajas en sistemas, llega a tu casa y date un break, lee un libro, no sé, pinta una mandala, haz algo que no sea la pantalla. Aprende a comunicar con tus superiores los eventos que te puedan estar causando estrés en tu trabajo. Entonces, hablando de las habilidades blandas, sale de nuevo la comunicación. Y creo que es súper importante aprender a comunicarnos también con nuestros jefes y decirle a mi jefe, o sea, me gusta mi trabajo, pero me estresa no tener requerimientos claros, me estresa la exigencia, me estresa que no estén claros los tiempos en los que tenemos que hacer las cosas o los resultados en los que tenemos que hacer las cosas. Entonces, pues, y no te obsesiones, o sea, básicamente, yo sé que hay mucho que aprender, pero de nuevo, recuerda, la salud mental va primero. Podemos ser Jedis, pero no tenemos por qué ser Jedis de un día para otro. Podemos ser Jedis a lo largo de los años. Entonces, conclusiones. En tecnología nunca dejamos de aprender, por eso debemos incorporar el estudio en nuestra rutina diaria, pero siempre respetando nuestras horas de descanso, alimentación y ejercicio. Una vez que entras al lado oscuro de la fuerza es difícil volver a la luz. Lamentablemente esto se lo digo por experiencia propia y se los puede decir mi psicólogo y mi psiquiatra. Entonces implica terapia psicológica, medicación y en casos graves incluso descanso médico. Entonces sí hay que cuidarse. Así que conviértete en un experto, pero a un ritmo saludable para ti y para tu cuerpo. Encuentra en tus tiempos, encuentra en tus espacios aprender, pero sin perjudicar tu salud mental. Y si estás en un espacio de trabajo tóxico, donde no hay respeto, donde no hay una buena cultura organizacional, donde no hay un buen liderazgo, te recomendaría hasta que busques otro trabajo, porque te puede afectar. Y los estudios científicos, allí están, los comprueban. Esos son algunos de los muchos que hay publicados. Entonces, bueno, eso sería todo. Yo les agradezco mucho. Ahí está mi red social Mayomar HS. Y bueno, ha sido un gusto comentar todo esto.